Ya estoy, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, lo que hoy tenemos es, seguimos viendo lo que son obras en obras colectivas, ¿sí? A ver, esperen que no me deja loguear. Docentes, irá. A ver, ahí está. Esperen que tengo que dar inicio a la clase. Ahí está. A ver si me deja ahora. Ahí está, ahora sí. Registro de actividad, dictado de clases. Ya estoy, ¿eh? Denme un minutito. Entrada, Zoom, registrar actividad. Ahí está, perfecto. Listo, ahora ya estamos. Bien, les decía, lo que vamos a seguir viendo hoy es obras colectivas. ¿Sí? Hola Bianca, hola Marcos, Nicolás, hola Daniel. Saludo de nuevo. Ahí está. Y ahí ya arrancamos. Bien, eh, habíamos hablado, creo que la última clase, de lo que era una colaboración imperfecta, ¿sí? O lo que era una colaboración, no sé si habíamos llegado ahí. El artículo 16 nos habla eh, dice el artículo 16, salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales. Los colaboradores anónimos de una compilación colectiva no conservan derecho de propiedad sobre su contribución de encargo y tendrán por representante legal al editor. Y el artículo 17 no se considera colaboración la mera pluralidad de autores, sino en el caso en que la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra. En las composiciones musicales con palabras, la música y la letra se consideran como dos obras distintas. Creo que habíamos llegado más o menos hasta esa última parte, ¿no? En la clase anterior. Esto distingue, ¿sí? Una pluralidad de creadores en colaboración y colectiva, ¿sí? Se dice que para que exista colaboración es necesario que haya o exista una labor común en que haya identidad de mira, identidad de objeto, eh, o una finalidad común, ¿sí? Además que debe haber un trabajo conjunto, ¿sí? Consultas entre los propios autores, colaboradores, intercambio de ideas y principalmente, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan presente, que se necesita que el trabajo se haga en forma simultánea. Es decir, todos trabajan en conjunto, todos trabajan a la vez, con un mismo objetivo y simultáneamente. No es que se van acoplando luego, insertando o modificando cosas. ¿Sí? Eso para que exista una colaboración perfecta. ¿Sí? Además de eso, para que sea una colaboración perfecta, necesitamos que no sea posible separar una parte a cada colaborador. ¿Sí? Si se dan todos esos elementos, es decir, una labor común, un objetivo común, consulta constante, intercambio de ideas, que el trabajo se haga en forma simultánea y además de todo eso, que no pueda separarse el trabajo de cada uno de los colaboradores, estamos en presencia de lo que en doctrina se denomina colaboración perfecta. ¿Sí? Cuando puede individualizarse cada uno, ¿sí? O sea, hablamos de colaboración imperfecta. Por ejemplo, lo más fácil para diferenciar esto es música y letra. ¿Sí? Pueden trabajar en conjunto, pueden estar
en intercambio constante, sin embargo, una de las partes crea la música y otra crea la letra, estamos en presencia de una colaboración imperfecta. Es decir, podemos llegar a escindir o diferenciar qué parte pertenece a cada uno de los autores, ¿sí? ¿Qué es lo que pertenece a cada uno de los autores? Ahora bien, la colaboración, ya sea perfecta o imperfecta, también tenemos que distinguirla de otras situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la traducción no podría ser colaboración, ¿sí? ¿Por qué? Por ausencia de temporaneidad, es decir, no va a ser simultánea, no va a estar el autor haciendo la obra en un idioma y el traductor traduciéndola al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, no habría colaboración en el caso de una traducción, ¿por qué? Por falta de temporaneidad, es decir, por falta de simultaneidad. Una obra compuesta, ¿se acuerdan cuando hablábamos de obra compuesta? Que decíamos, es aquella obra a la cual le vamos adicionando cosas, le vamos sumando cosas, ¿sí? Tampoco podría ser porque toma o incorpora nuevos elementos a una obra preexistente, ¿sí? Entonces ahí ya nos faltarían varios de los elementos, es decir, no va a haber consulta entre los autores, no va a haber identidad de objeto, identidad de sentido. ¿Por qué? Porque una obra compuesta es aquella donde se le va adicionando cosas a obras ya preexistentes, ¿sí? Tampoco lo que se denomina obra juxtapuesta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es una obra juxtapuesta? Una obra juxtapuesta es decir, puesta sobre. El compositor de una obra musical, por ejemplo, sobre un poema, sobre un verso. Entonces ahí nos pasa lo mismo. Estamos en el caso de que estamos adicionando cosas o elementos a unas obras que ya existen. ¿Sí? Ya existía el poema, ya existía el verso, y además de eso, si pudiéramos situarlo en el tiempo, que los dos estuvieran trabajando a la vez, es decir, escribiendo la poesía y otro poniéndole música, de todos modos nos encontraríamos como mucho dentro de una colaboración imperfecta, ¿sí? Porque, como les decía hoy, acá podemos escindir entre música y letra, claramente. La obra más paradigmática, digamos, más emblemática de colaboración imperfecta es la obra lírico-musical, ¿sí? Autor y compositor pueden crear algo único, pero la ley presume que son dos obras distintas, ¿sí? Y es una presunción iure de iure. ¿Se acuerdan cuando yo les decía iuris tantum, iure de iure? Una presunción iure de iure, es decir, no admite prueba en contrario. ¿Sí? Son dos obras distintas, desde el punto de vista legal, ¿sí? Otra cosa es desde el punto de vista artístico. Desde el punto de vista legal van a ser dos obras diferentes, letra y música, ¿sí? Típico caso de colaboración imperfecta. Se separa desde el punto de vista legal, como les decía, la propiedad de cada uno, ¿sí? Entonces, puede haber diferentes resultados. Un resultado para la música y un resultado para la letra, ¿sí? Y ambos autores o grupo de autores para cada uno puede explotar la letra o la música, ¿sí? Administrarla de modo independiente, ¿sí? Así como también se independizan los resultados económicos. ¿Esto por qué? Porque claramente estamos hablando de un supuesto de colaboración imperfecta, ¿sí? Hasta ahí estamos. Tenemos lo importante es que ustedes puedan distinguir obras perfectas de colaboración y obras imperfectas de colaboración, ¿sí?
cuáles serían los elementos que las distinguen a cada una de ellas. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de obra que es la obra colectiva, ¿sí? La obra colectiva. ¿Qué es una obra colectiva? Una obra iniciada o motivada, ¿sí? Por una persona que es la encargada de publicarla o divulgarla. Además, va a estar bajo supervisión, es decir, de esta persona que tiene la iniciativa, y le va a llevar su nombre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el único que vamos a poder individualizar va a ser el director, ¿sí? Va a ser el único que va a aparecer en esta obra colectiva. En este caso, el que tiene la iniciativa es director, ¿sí? Es el encargado de publicarla, es el que lleva su nombre. Las demás, todas las contribuciones no van a ser posibles de ser individualizadas, ¿sí? Para poder hablar técnicamente de obra colectiva, ¿sí? La diferencia que tiene con la obra en colaboración es que el autor es la persona que cumple la función de establecer la finalidad, ¿sí? De la obra. Acá hay uno solo que lo va a establecer, que va a ser este director. Además, va a seleccionar qué le sirve de los elementos que le van dando. Además, va a ser el encargado de coordinar el trabajo de todos los que contribuyen, ¿sí? Y va a ser el encargado también de recopilar esas propias contribuciones. Es decir, va a ser prácticamente todo menos lo que es el trabajo en sí, trabajo de campo, ¿sí? Va a tener muchos colaboradores, pero todos van a trabajar en pos de un objetivo fijado por el director, ¿sí? Esa es la diferencia con las obras en colaboración. Acá, el que pone el norte, el que pone el objetivo, es el director de la obra, ¿sí? Además de eso, va a ser el que va a distribuir el trabajo, va a coordinar el trabajo, va a seleccionar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, ¿sí? ¿En pos de qué? De ese objetivo que se planteó al momento de establecer las pautas para esa, para esa obra colectiva, ¿sí? Y además va a recopilar todas las contribuciones para ir armándolas, ¿sí? Para ir armándolas. El artículo 18, ¿sí? Dice, el autor de un libreto o composición, cualquiera, puesta en música, será dueño exclusivo de vender o imprimir su obra literaria separadamente de la música, autorizando o prohibiendo la ejecución o representación pública de su libreto, y el compositor podrá hacerlo igualmente con su obra musical, con independencia del autor del libreto, ¿sí? Esto era lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? De esta obra en colaboración imperfecta. Artículo 19. En el caso de que dos o varios autores hayan colaborado en una obra dramática o lírica, bastará para su representación pública la autorización concedida por uno de ellos sin perjuicio de las acciones personales a que hubiere lugar. ¿Qué significa? Que basta con que uno lo autorice, ¿por qué? Porque estas obras dramáticas o líricas son efímeras, es decir, pueden tener una presentación, dos, tres, cinco, pero no es indefinida su reproducción, ¿sí? No es indefinida esa reproducción, ¿sí? Ahora, la anterior, la del 18, ¿sí? ¿Qué pasa? Decimos, esta disposición cayó en desuetudo. ¿Se acuerdan que decíamos, habíamos hablado de este término? ¿Alguno se acuerda qué significa esta cuestión del desuetudo, de la costumbre? De que queda en desuso por la costumbre. Correcto, ¿sí? Los propios usos hacen que se deje de lado, ¿sí? ¿Por qué se dejó de lado esta del artículo 18? Porque la ley 17648
le otorgó a Sadaic, ¿sí? Vayan chequeando este nombre porque lo van a escuchar bastante a lo largo del curso, un monopolio legal para representar los derechos de autores y compositores. Por lo que, entonces, estamos en otra situación. Si Sadaic autoriza, ¿sí? Si Sadaic autoriza, está supliendo a la autorización del autor de la letra como el de la composición de la música. ¿Se entiende? Es como que tiene una representación promiscua. ¿Sí? Una representación promiscua, ¿qué quiere decir? Que tiene doble representación. Obviamente que los autores de la obra van a ser los encargados de dar la autorización. Pero si no la dan o no se la piden directamente y la piden directamente a SADIC, la autorización brindada por SADIC hace las veces de autorización dada, tanto por el autor de la música como por el compositor, ¿sí? Por ambos. Esto creo que yo, en una de las clases que tuvimos, creo que fue la primera, segunda clase, algo habíamos hablado de esto, que era el hecho de si teníamos el clásico, una fiesta, fiesta de 15, fiesta de cumpleaños, casamiento, bautismo, etcétera, etcétera, en algún salón, tengo que ir y pagar. ¿Sí? Tengo que ir y pagar ¿en dónde? En Sadaic, ¿sí? Tengo que ir y pagar en Sadaic. ¿Quién es el que me está brindando la autorización para que yo pase y reproduzca música? Sadaic, ¿sí? Si no, tendría que ir a buscar a cada uno de los autores de la música que voy a pasar. Imposible, ¿sí? Ya es una cuestión imposible en la actualidad. Entonces, esa norma hace que el artículo 18, que yo les había leído, ¿sí? Que dice, el autor de un libreto o composición cualquiera puesta en música será dueño exclusivo de vender o imprimir su obra literaria separadamente de la música, autorizando o prohibiendo la ejecución o representación pública de su libreto, y el compositor podrá hacerlo igualmente con su obra musical, con independencia del autor del libreto. O sea, ahí teníamos que ir por ambos, ¿sí? Por autor y compositor. Ahora bien, eso en la actualidad es materialmente imposible, entonces, ¿qué se hizo? Un ente, ¿sí? Regulador de eh, todas estas autorizaciones o la posibilidad de reproducciones por parte de terceros, ¿sí? Obviamente que todo eso va a estar registrado, todos esos autores van a tener registradas sus composiciones y sus obras en Sadaic y después van a percibir un canon. Obviamente que van a percibir un canon. Todos perciben a través de Sadaic. Pero es como el ente regulador de esta situación. Pero ahí vemos cómo el artículo 18 ya ha caído en desuso por la costumbre. Sí, esto que yo les comentaba de la de Suetud. Artículo 20, ¿sí? Dice, salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tienen iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Primera situación. Segunda situación dentro del artículo 20. Cuando se trate de una obra cinematográfica musical en que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película. Es decir, acá vemos cómo tenemos tres actores o tres elementos que son amparados como colaboradores en una obra cinematográfica por igual, ¿sí? Por igual. Autor del argumento, productor y director de la película, ¿sí? Los tres están en un mismo grado de igualdad, ¿sí? Pero fíjense cómo dice la norma, salvo disposición en contrario. Es decir, acá, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que estamos dentro de una cuestión patrimonial? ¿Sí? Por ende, disponible. Si las partes se ponen de acuerdo en que el director de la película, por ejemplo, es la parte más importante porque le va a dar su toque artístico, estoy diciendo cualquier cosa, a modo de ejemplo nada más, es el que le da el toque artístico y es el más conocido, el más relevante, pueden convenir una situación diferente. Es decir, no van a ir todos por el 33,33%, sino que pueden convenirlo de un modo diferente. Es decir, puede cobrar una de las partes un 25, el otro un 25 y el otro un 50, es decir, el doble que los demás, o lo que fuere, ¿sí?
puede quedar al arbitrio de las partes. Por eso dice, fíjense cuando los artículos o las normas dicen, salvo convenios especiales. Es decir, la regla va a ser esta, ¿sí? La del artículo 20, igualdad entre autor del argumento, productor y director, salvo que las partes pacten lo contrario. Y la segunda parte de la norma suma a un nuevo, a un nuevo elemento, ¿sí? Si se trata de una obra cinematográfica musical, además tenemos que sumar al compositor, ¿sí? Tenemos que sumar al compositor de la obra musical. Entonces ahí tendríamos cuatro partes, ¿sí? Cuatro partes para dividir en un 25% en principio, ¿sí? En principio sería un 25%, pero puede pactarse algo totalmente diferente, ¿sí? Puede pactarse algo totalmente diferente. Artículo 21. Seguimos con esto de las obras cinematográficas. Salvo convenios especiales, dice. Otra vez lo mismo. Eso es una llave para qué? Para poder convenir otras situaciones. El productor de la película cinematográfica tiene facultad para proyectarla, aún sin el consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración. El autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie. El compositor tiene la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música, ¿sí? Entonces, tenemos que cada una de las partes puede disponer de su producto, ¿sí? Cada una de las partes puede disponer de su producto. Yo hice el argumento, lo puedo convertir en un libro, ¿sí? Yo soy productor, puedo reproducirlo, pero todo eso sin perjuicio de los derechos que nacen para cada uno de las partes, ¿sí? Fíjense que dice el artículo 21. El productor de la película cinematográfica tiene facultad para proyectarla, aún sin consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración. Es decir, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Puede ser pasible de ser sancionado, ¿sí? De que le hagan un proceso para cobrarle lo que él haya ganado en virtud de su proyección sin autorización, pero lo puede realizar, ¿sí? El autor del argumento puede transformarlo en un libro, una obra literaria o artística de cualquier otra especie. Por ejemplo, puede transformar esa obra también en una obra de teatro, ¿sí? También puede transformar esa película en una obra de teatro. Y el compositor puede publicar y ejecutar separadamente la música. Artículo 22. El productor de la película cinematográfica, al exhibirla en público, debe mencionar su propio nombre, el del autor de la acción o argumento o aquel de los autores de las obras originales de las cuales se haya tomado el argumento de la obra cinematográfica, el del compositor, el del director artístico o adaptador y el de los intérpretes principales. ¿Con qué nos encontramos acá? Con todo lo que vemos cuando termina una película, ¿sí? Todos hemos ido a ver películas al cine, vemos películas en nuestras casas, termina la película y ¿qué nos viene? Dirigida por, producida por, el de la música, los que actuaron, los que hicieron la composición musical, los que hicieron el set de filmación, todo, ¿sí? Normalmente todos esos participantes, ¿sí? De la obra son mencionados al finalizar, ¿sí? Ahora, actualmente se utiliza de ese modo. Antiguamente, ¿sí? Ustedes si ven alguna película, yo lo he visto, las que más me he dado cuenta de esa situación, eran las películas de Disney, de dibujitos de la década del 40, del 50, las más viejas, o de las más viejas, que todos esos títulos están al principio de la película, ¿sí? Al comienzo de la película. Todos esos créditos, ¿sí? Normalmente denominados créditos, quién es el director, quién es el productor, quién hizo la música, quiénes ponen las voces en ese caso, porque estamos
en presencia de películas de dibujos animados, ¿sí? Todos esos créditos antes se ponían al principio de la película, ¿sí? Al principio de la película. Actualmente todo eso se deja normalmente para el final, ¿sí? Salvo que el director sea alguien muy conocido o tengamos actores muy conocidos que lo ponen como muletillas, es decir, como un gancho, como un acceso, ¿sí? Para llamar la atención. Después todo lo demás va al final de la obra, ¿sí? Pero no pueden dejarse de mencionar, ¿sí? Esto estamos hablando de la 11723 ley argentina. Imagínense que esto es muy común que lo veamos en las películas de todo tipo, ¿sí? Como yo les mencionaba, las películas de Disney, de Hollywood, francesas, italianas, lo que fuere. Entonces, es una norma, ¿sí? Si bien está en nuestra ley nacional, hay normas de contenido internacional, ¿sí? O tratados de contenido internacional que más o menos regulan la misma situación y por ende las legislaciones locales receptan este mismo formato, ¿sí? Para respetar este tipo de derechos, tanto de autores, compositores, los que hicieron el argumento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda con relación a lo que es obra en colaboración, obra colectiva, ¿sí? Colaboración perfecta, colaboración imperfecta? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Quieren que repita los elementos? Está bastante claro. ¿Podrías repetir las principales diferencias de las colaboraciones? Perfecta e imperfecta. Bien, bien. Con relación a la colaboración perfecta, ¿sí? Con relación a la colaboración perfecta, tiene que haber, o sea, lo principal que usted tiene que tener en claro que es un trabajo que se va dando conjunto y en forma simultánea, ¿sí? ¿Qué quiere decir en conjunto? Que el objetivo es entre varios, ¿sí? Hay una identidad de objeto, de finalidad, que además hay una consulta constante entre los autores, que además hay un intercambio de ideas y que ese trabajo, como les decía, se da en forma simultánea. A todo eso le tenemos que agregar que tiene que ser imposible, ¿sí? Separar la realización de cada colaborador, ¿sí? ¿Por qué? Porque si además de todos esos elementos que dijimos, de todos modos podemos identificar qué parte realizó cada colaborador, estaríamos dentro de una colaboración imperfecta, ¿sí? Para que sea perfecta, no podemos individualizarlo y además tiene que ser un trabajo simultáneo, identidad de objetivo, consulta constante, intercambio de ideas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si se da todo eso, estamos frente a una colaboración perfecta. Si no lo encontramos, ¿sí? Estamos dentro de una colaboración imperfecta. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, el artículo 23 me habla de la traducción, ¿sí? Dice, el titular de un derecho de traducción tiene sobre ella el derecho de propiedad en las condiciones convenidas con el autor, siempre que los contratos de traducción se inscriban en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual dentro del año de publicación de la obra traducida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todo esto que nosotros venimos hablando tiene que tener una publicidad, una exteriorización? No solo la obra, sino también la protección de la obra. ¿Cómo protegemos nosotros esos derechos de propiedad intelectual? A través de la registración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que existen diferentes registros y algunos registros me piden muchos más elementos, ¿sí? O tienen muchas más condiciones para registrar y otros, algunos tienen pocas o son mucho más, eh, o facilitan mucho más la inscripción, ¿sí? El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual no tiene tantos requisitos como, por ejemplo, un registro de marcas, ¿sí?
Pero para que esta traducción pueda tener protección a través de la 11723, tiene que estar inscripta dentro del año de publicada la obra traducida en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Es decir, es un plazo, esto sería un plazo, ¿sí?, para el ejercicio o la protección de esa traducción, ¿sí? Ahora vamos a ver que la segunda parte de la norma me habla de que no es un plazo de caducidad, es decir, un plazo de caducidad, ¿qué significa? Que yo durante ese año no lo escribí, ya después no lo voy a poder hacer, ¿sí? Feneció mi derecho, cayó mi derecho, murió mi derecho, ¿sí? En este caso no, no es tan grave, ¿sí? Dice la segunda parte del artículo 23. La falta de inscripción del contrato de traducción trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor o sus derechos habientes hasta el momento en que la efectúe, perdón, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción por el término y condiciones que correspondan, sin perjuicio de la validez de las traducciones hechas durante el tiempo en que el contrato no estuvo inscrito. Es decir, pasa un año de publicada la traducción y yo no realicé esa inscripción en el registro, ¿sí? Quedó desprotegida mi obra. No significa que no la pueda llegar a proteger. La voy a poder proteger, pero esa protección va a nacer el día mismo en que se perfeccione ese acto de inscripción, ¿sí? Una vez que se perfeccione ese acto de inscripción, ahí recién estamos protegidos por la ley de propiedad intelectual. Todo lo que haya pasado antes, es decir, si hubo otra traducción, ¿sí? Si hubo otra traducción o otra obra tomando la mía, ¿sí? No puedo reclamar nada, ¿sí? No puedo reclamar nada. ¿Por qué? Porque perdí esa posibilidad de ser amparado o que mi derecho sea protegido, ¿sí? Fíjense cómo dice la última parte. Sin perjuicio de la validez de las traducciones hechas durante el tiempo en que el contrato no estuvo escrito, ¿sí? ¿Puedo hacer todo y nace mi derecho? Sí, sin lugar a dudas. Pero todo eso sin perjuicio de otras traducciones que se hayan inscrito, ¿sí?, en ese lapso donde yo no realicé la inscripción. El artículo 24 dice, el traductor de una obra que no pertenece al dominio privado solo tiene propiedad sobre su versión y no podrá oponerse a que otros la traduzcan de nuevo. ¿Qué entendemos acá? Yo voy a traducir una obra que ya está en el dominio público, no tengo que pedirle, ¿se acuerdan? No tengo que solicitar autorización a su autor, obviamente, ni a sus derechohabientes. ¿Por qué? Porque ya está dentro del dominio público. Más allá de que tenga que pagar, ¿sí?, al Estado por, ¿se acuerdan?, este Fondo Nacional de las Artes. Si yo tengo que pagar por ese Fondo Nacional de las Artes, no hace a la cuestión de la autorización, sino que hace la cuestión de la utilización de la obra. Ahora bien, esa obra traducida me pertenece como tal, sin perjuicio que a su vez puede haber cualquier cantidad de traducciones, cualquier otro puede realizar una nueva, diferente, sin que el autor de esta traducción pueda oponerse. Es decir, ya una vez que esa obra está dentro del dominio público, cualquiera que pague el canon puede realizar su traducción y el que realizó la primera traducción no tiene derecho a oponerse, ¿sí? Es decir, ya estamos dentro de una cuestión de una competencia muchísimo más grande, ¿sí? Muchísimo más grande. O sea, profe, una pregunta. Por más que ya sea libre de dominio público, vos tenés que pagar un canon igual para hacer una traducción. Sí, ¿se acuerdan que lo vimos creo que la clase pasada, ¿sí? O la anterior, que más allá de que la obra sea de dominio público,
¿sí? De dominio público, existe un Fondo Nacional de las Artes, ¿sí? Existe un Fondo Nacional de las Artes. ¿En cabeza de quién? Del Estado, ¿sí? Del Estado Nacional. Entonces, cuando yo tengo que hacer utilización de una obra, por más que esté dentro del dominio público, voy a tener que pagar un canon por la utilización de esa obra. ¿Por qué? Porque ese fondo normalmente va a estar destinado para el fomento de las artes propiamente dicho. Es decir, no todos los autores hacen una obra teatral que llena todos los teatros, no todos los escritores venden 200.000 millones de libros, ¿sí? No todas las canciones son reproducidas por Spotify. Entonces, lo que hace o lo que intenta hacer en teoría este Fondo Nacional de las Artes, es decir, compensar o distribuir, ¿sí? La utilización por terceros de estas obras que sí tienen mucha repercusión y la ganancia que ya no les va a los autores de esas obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había fenecido su derecho, ya terminó su derecho, ¿sí? Que se distribuya entre los otros actores de las artes, ¿sí? Los otros integrantes de el mundo artístico, ¿sí? ¿Se entiende? Por más que esté dentro del dominio público, puedo tener que pagarle al autor y tener que solicitar su autorización si está todavía dentro del dominio privado, o tengo que, además no, puedo no pedir autorización si ya está dentro del dominio público, pero sin embargo tener que pagar, en este caso, el Fondo Nacional de las Artes. ¿Sí? Pero además de eso, no puedo, en este caso, oponerme a que otros realicen una obra similar a la mía. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de las traducciones. ¿Sí? Pero además, estas traducciones tienen que tener algo propio, ¿sí? Para ser consideradas obras intelectuales. ¿Sí? No es meramente una transcripción. ¿Sí? Tienen que tener frases, construcciones gramaticales, expresiones de la propia creación del traductor, ¿sí? Pero trasladando la obra original en su mayor fidelidad. Es decir, tiene que tener algo distintivo del traductor, ¿sí? Tiene que tener algo distintivo del traductor. ¿Para qué? Para que sea considerada obra intelectual. Si no, simplemente sería una mera traducción literal, ¿sí? ¿Se entiende? Para que esa traducción sea considerada una obra literaria, ¿sí? O una producción literaria, tiene que tener un aporte intelectual del traductor, ¿sí? Expresiones propias del autor, del traductor, ¿sí? Construcciones gramaticales propias del traductor, formas idiomáticas de su creación, ¿sí? Pero siempre tiene que respetar lo mejor posible, ¿sí? Siempre tiene que respetar lo mejor posible la obra que está traduciendo, ¿sí? La obra que está traduciendo. Pero si es literal, si estamos hablando de una traducción literal, no estamos hablando estrictamente de una obra literaria, ¿sí? No estamos hablando de una obra intelectual literaria, ¿sí? Estamos hablando, ahí puede llegar a protegerse como una mera traducción, ¿sí? Una mera traducción y pagarme por la traducción propiamente dicha. Pero para que sea obra intelectual tiene que tener estas características, ¿sí? Frases, construcciones gramaticales, formas idiomáticas, es decir, tiene que tener un aporte de su traductor. ¿Mm? Tanto es así que nuestro país ratificó la Convención Universal sobre Derecho de Autor, ¿sí? Y la Dirección Nacional de Derecho de Autor otorga a quien lo solicite licencias para traducir y publicar en nuestro país obras escritas en el extranjero. Es decir, puede haber eh, artistas, ¿sí? Creadores que se dediquen exclusivamente a traducir, ¿sí? Que se dediquen exclusivamente a traducir. ¿Por qué? Porque ya tienen un estilo propio, ¿sí? Ya tienen una forma o manejan formas gramaticales propias que les permiten la realización de estas obras traducidas. Pueden solicitar e inscribirse como traductores, ¿sí? Pueden
tener estas licencias, pero estas, estas licencias no son exclusivas, ¿sí? Estas licencias de traducción nunca se dan con exclusividad, ¿sí? Siempre van a estar abiertas a que otro pueda realizar una obra de similares características, ¿sí? Una obra de similares características. Artículo 25, dice, el que adapte, transporte, modifique o parodie una obra con autorización del autor, tiene sobre su adaptación, transporte, modificación o parodia el derecho de coautor, salvo convenio en contrario. Acá ya estamos en un estadio diferente, ¿sí? Ya estamos en un estadio diferente. Adaptación, transformación o parodia de una obra, ¿sí? Adaptación, transformación. Ustedes deben haber escuchado alguna vez, o varias veces, ¿sí? Que hay guiones adaptados para el cine. Por ejemplo, hay obras teatrales que se hacen muy famosas y esos guiones se adaptan, ¿sí? Para el cine. Esas adaptaciones, ¿sí? Esas adaptaciones confieren el derecho de coautor, ¿sí? Esas adaptaciones confieren el derecho de coautor. Dice el artículo 26, el que adapte, transporte, modifique o parodie una obra que no pertenece al dominio privado, será dueño exclusivo de su adaptación, transporte, modificación o parodia, y no podrá oponerse a que otros adapten, transformen, modifiquen o parodien la misma obra. Es decir, si está dentro del dominio privado, esa obra original, que es modificada, adaptada, transformada o parodiada, va a tener derechos de coautor, ¿sí? Salvo convención en contrario. Va a tener derechos de coautor. Ahora, si ya esa obra está dentro del dominio público, más allá de tener que pagar el canon, en su caso, ¿sí? El Fondo Nacional de las Artes, esa obra modificada, adaptada, va a ser de su autoría, ¿sí? Va a ser dueño exclusivo de eso, pero no puede oponerse a que otros sigan trabajando sobre esa obra de dominio público, ¿sí? Es que eso pareciera una verdad bastante evidente. Si está dentro del dominio público y pago el Fondo Nacional de las Artes, puedo tomar esas obras todas las veces que quiera y trabajarlas del modo que quiera, ¿sí? Sin que terceros puedan oponerse. Más allá de que haya otro que esté haciendo una parodia, ¿sí? Pueden haber 5, 10, 15, 100 en el mismo momento parodiando, por ejemplo, la misma obra, ¿sí? ¿Qué les basta? Con solicitar esa autorización al Fondo Nacional, o sea, pagar el Fondo Nacional de las Artes, si en su caso, si fuera necesario tener que pagarlo, y cada uno puede hacer su obra. Es autor exclusivo de la suya propia y no puede oponerse a que terceros hagan lo mismo, ¿sí? No puede oponerse a que terceros hagan lo mismo. Ahora, ¿qué es estrictamente una parodia? ¿Sí? Es una obra en principio Ah, derivada de una obra original, ¿sí? Es una obra derivada de una obra original en forma burlesca, ¿sí? En forma burlesca. Es decir, tiene que intentar provocar risa, humor, ¿sí? Pero a través de la propia obra. No tiene que burlarse, ¿sí? De la propiedad misma del autor. Es decir, no tiene que burlarse de la calidad de su creador, ¿sí? Sí puede parodiar o burlarse o intentar causar risa de la obra en sí, ¿sí? Pero no puede meterse con la personalidad o características de su creador, ¿sí? Además tiene que tener suficiente diferencia con la obra original para evitar que sean confundidas, ¿sí? Este segundo punto también es muy importante, ¿sí? Tiene que ser distinguida con facilidad de la obra original,
¿sí? Para no llevar a confusión. ¿Por qué? Porque si no, yo en definitiva estoy viendo una parodia y en realidad estoy pensando que estoy viendo la original. Esa parodia, a través de la risa, de la burla, de lo grotesco muchas veces de esa parodia, tiene que ser claramente y fácilmente distinguible de la original, ¿sí? De la obra original. Pero además no tiene que tener una finalidad de denigrar la obra, ¿sí? Original, ni que ello afecte a la explotación pública de la obra de la cual deriva. Es decir, tiene que ser en cierto grado respetuosa también de la obra original, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parodia, ¿qué podría ser? Que todos empiecen a burlarse de la obra original, ¿sí? Que todos empiecen a burlarse de la obra original y que perderían. Por ejemplo, seriedad si fuera algo, un elemento importante de la obra original. Entonces, eso iría en contra de la explotación propia de la obra original, ¿sí? Entonces, esa parodia, además de respetar al autor, tiene que respetar también la obra en qué sentido. Sin, si bien tiene que provocar risa, ¿sí? No puede denigrar la obra, ¿sí? No puede denigrar la obra original. Ese, digamos, ese sería el límite de la parodia, ¿sí? Ese sería el límite de la parodia. Entonces, tenemos parodia, obra derivada, ¿sí? De una obra seria. Tiene que intentar provocar risa, humor, sí, sin burlarse del autor y sin denigrar la obra original, ¿sí? Esos serían como las notas características de la parodia. Artículo 27. Ya estamos en otro plano. Discursos políticos o literarios y en general las conferencias sobre temas intelectuales no podrán ser publicados si el autor no lo hubiera expresamente autorizado. Los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de lucro sin la autorización del autor. Exceptúase la información periodística. ¿Sí? Entonces, el artículo 17 me dice, los discursos políticos o literarios y en general las conferencias sobre temas intelectuales no podrán ser publicados si el autor no lo hubiera expresamente autorizado. Los discursos parlamentarios no podrán ser publicados con fines de lucro sin la autorización del autor y exceptúase la información periodística. Es decir, todo lo que veníamos diciendo de no ser publicados quedan exceptuados quienes, lo que denominamos información periodística, es decir, los medios de comunicación masiva. ¿Sí? Artículo 28. Los artículos no firmados, colaboraciones anónimas, reportajes, dibujos, grabados o informaciones en general que tengan un carácter original y propio, publicados por un diario, revista u otras publicaciones periódicas por haber sido adquiridos u obtenidos por este o por una agencia de información con carácter de exclusividad, serán considerados como de propiedad del diario, revista u otras publicaciones periódicas o de la agencia. Es decir, aquello que tomen de artículos que no están firmados o que son colaboraciones o lo que les llegue en general, ¿sí? Y no haya sido mantenida esa autoría, ¿sí? Pasan a ser de propiedad del diario, revista o publicación periódica. Las noticias de interés general podrán ser utilizadas, transmitidas o retransmitidas, pero cuando se publiquen en su versión original será necesario expresar la fuente de ellas, ¿sí? Esto es muy común, por ejemplo, en los diarios, ¿sí? Ustedes van a ver que hay muchos diarios, si son de leer diario, hay muchos diarios que replican notas de otros, ¿sí? O hay agencias nacionales o internacionales de información, ¿sí? Por ejemplo, la agencia Telam. Si la primera noticia la dio la agencia Telam, después cuando la tome La Nación, Clarín, Infobae, Cronista, el medio que fuere, ¿sí? Va a tener que hacer mención a dónde o de dónde tomó esa información.
¿sí? ¿De dónde tomó esa eh, noticia, ¿sí? De interés general. Es de interés general, la puedo seguir reproduciendo, pero si ya salió en algún lado de un modo original, tengo que expresar la fuente, ¿sí? Tengo que expresar la fuente. Artículo 29. Los autores de colaboraciones firmadas en diarios, revistas y otras publicaciones periódicas son propietarios de su colaboración. Si las colaboraciones no estuvieran firmadas, sus autores solo tienen derecho a publicarlas en colección, salvo pacto en contrario con el propietario del diario, revista o periódico. Acá tenemos dos situaciones distintas. Si le doy firmada mi colaboración, es decir, siempre y cuando pueda individualizar al colaborador, al autor de un gráfico, al autor de un dibujo, lo que fuere, ¿sí? Siempre va a ser de su autoría. Siempre va a ser de su autoría. ¿Sí? Esa obra en colaboración. Si no estuviere firmada, si no estuviere firmada, sin embargo, los autores de estas obras, cuando sean con periodicidad, ¿sí? Es decir, cuando sea un colaborador periódico, puedo publicarlas en colección, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Puedo sacar todas mis colaboraciones a lo largo de un año, ¿sí? Yo le hacía una serie de dibujos o de gráficos a Infobae, ¿sí? Entonces, todo eso que fui trabajando en forma silenciosa, es decir, no firmada, sin exteriorizar de quién pertenecía, lo puedo llegar a publicar una vez terminado, ¿sí? Esa colaboración como una compilación, ¿sí? Como una compilación, salvo pacto en contrario con el periódico, el diario, ¿sí? Revista, etcétera. ¿Mm? Si yo le estoy dando eso en colaboración, no doy a conocer mi autoría y además tengo un pacto de no publicarlo en forma individual, es decir, por mí mismo, no voy a poder publicarlo ni siquiera como colección una vez que termine con esas colaboraciones, ¿sí? Ni siquiera en ese caso voy a poder hacer. Acá que cobra relevancia. Acá cobra relevancia el concepto de la firma, ¿sí? ¿Qué es la firma? La firma es la atribución de propiedad, ¿sí? Claramente la firma está haciendo las veces de atribución de propiedad de algo, ¿sí? Atribución de propiedad de algo. Nosotros terminamos, por ejemplo, de rendir un examen y tengo que firmarlo, normalmente cuando estamos hablando de un examen escrito, ¿sí? Cuando termino un parcial, termino un final, por escrito, tengo que firmarlo, suscribirlo. Es decir, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy reconociendo la autoría de mi examen, la autoría de mi obra, ¿sí? Eso es lo que hace la firma, ¿sí? Eso es lo que hace la firma. No es solo un garabato que, bueno, yo lo creé para darle mayor trascendencia a lo que estoy haciendo. No, esa firma lo que hace es la atribución de propiedad, es decir, esto fue una creación mía, esto es una creación propia, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre algo firmado y no firmado. Si es firmado, son de propiedad de su autor, ¿sí? Y al editor, al del diario, al de la revista, al del periódico, solo le corresponden aquellos derechos que el autor le haya cedido. Es decir, por más que aparezcan en un diario, una revista, un periódico, si está firmado, pertenecen a su autor, salvo que se lo hayan cedido, ¿sí? Al editor tiene otros derechos, ¿sí? El editor le nacen otros derechos. ¿Vinculados a qué? Impresión, difusión, venta de la obra, ¿sí? Más ligado a qué cuestión? A la comercialización, ¿sí? Más ligado a la comercialización de esa obra, ¿sí? Vamos, no se me duerman que hoy terminamos en breve y ya los libero. Quedan un ratito nada más, pero ya los libero. Esta parte es más técnica, por ahí a veces es más tedioso. Si ustedes tienen alguna duda, algo, quieren comentar algo, hablar de algo,
Meter un bocado también ayuda, ¿sí? Para que no caigamos dormidos acá en esta clase, ¿sí? Artículo 30. Los propietarios de publicaciones periódicas deberán inscribirlas en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo mismo que veníamos hablando antes para otras situaciones. Yo quiero una protección legal, tengo que realizar esta inscripción en el registro, claramente. La inscripción del periódico protege a las obras intelectuales publicadas en él y sus autores podrán solicitar al registro una certificación que acredite aquellas circunstancias. Para escribir una publicación periódica deberá presentarse al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual un ejemplar de la última edición acompañando del formulario correspondiente. La inscripción deberá renovarse anualmente y para mantener su vigencia se declarará mensualmente ante el registro en los formularios que correspondan la numeración y fecha de los ejemplares publicados. Los propietarios de las publicaciones periódicas inscritas deberán coleccionar uno de los ejemplares publicados sellados con la leyenda ejemplar Ley 11723 y serán responsables de la autenticidad de los mismos. Es decir, fíjense que tenemos varios requisitos, ¿sí? Varios requisitos. Estas publicaciones periódicas, ¿qué tienen que respetar? Un régimen de periodicidad. ¿Qué significa esa periodicidad? Que tienen que ser seguido en el tiempo, ¿sí? Continuo, durante un periodo determinado, ¿sí? En el tiempo. Si estamos hablando de un periódico, significa que sale con una determinada periodicidad, ¿sí? Puede ser todos los días, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser semestral, pero esa periodicidad se tiene que mantener, ¿sí? Para que algo sea denominado periódico, ¿sí? Tiene que respetar un periodo determinado. Ese periodo determinado, además, tiene que ser acreditado, ¿sí? No es que es por única vez, salió el primer ejemplar y listo. Después nos desentendemos y a otra cosa. No, además, ante el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, tenemos que mantener esa inscripción periódica vigente. Es decir, tenemos que hacer llegar esas nuevas publicaciones. Tenemos que dejar constancia de que estamos cumpliendo con esa periodicidad en las publicaciones. Es muy común leerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está al principio o al final de los libros o de las revistas, dice que se reserva un ejemplar para cumplimiento de la ley 11723. Si tienen algo a mano ahí, ustedes búsquenlo y van a ver que casi todos tienen esa eh, hecho el registro. Normalmente dice, queda realizado el registro que solicita la ley 11723, una cosa así. Y se guardan ejemplares, siempre y de todas y cada una de las publicaciones se guarda un ejemplar para cumplimiento de la ley 11723. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que después, con la cual voy a acreditar la existencia, ¿sí? De esa publicación, ¿sí? En este caso, de esta publicación periódica. El incumplimiento de esta obligación, ¿sí? Además de las responsabilidades que pueden hacer respecto a terceros, será penado con una multa, ¿sí? De hasta 5.000 pesos que el director del Registro Nacional de Propiedad Intelectual podrá apelarse ante el Ministerio de Justicia, ¿sí? La aplica el director del Registro Nacional de Propiedad Intelectual y puede ser apelada del Ministerio de Educación. Esta multa puede ser actualizada. El registro podrá requerir en cualquier momento la presentación de ejemplares de esta colección e inspeccionar la editorial para comprobar el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior. ¿Qué significa? Para eso guardo los ejemplares, ¿sí? Para eso guardo los ejemplares. En caso de ser penado, yo puedo apelar esa resolución, ¿sí? Puedo apelar esa resolución y acreditar. No, miren, me están diciendo que no salieron las publicaciones durante 6 meses. Miren, acá tengo todas guardadas, todas y cada una de las impresiones, ¿sí? De esas publicaciones para acreditar debidamente que he cumplido con esa periodicidad en las publicaciones. ¿Mm? Si la publicación deja de aparecer, esto también tiene que comunicarse al registro, ¿sí? Y se remite una colección sellada a la Biblioteca Nacional, ¿sí? ¿Para qué?
para que todo esto quede como patrimonio nacional, ¿sí? O aporte al patrimonio nacional. Todas estas publicaciones, algunos dirán, esto no suma al patrimonio nacional, pero bueno, sin embargo, todas y cada una de las obras que han sido registradas, una vez que cesan en su eh, aparición, tienen que mandarse copia de todas estas colecciones a la Biblioteca Nacional, ¿sí? Actualmente muchas de esos envíos se hacen en forma claramente digital, ¿sí? En forma digital. Artículo 31. El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge, hijos o descendientes directos, o en su defecto, padre o madre. Faltando cónyuge, hijos, padre o madre, los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. Es decir, si no tiene descendientes o ascendientes en primer grado, es decir, padre o madre, la publicación de estas fotos puede ser libre, siempre y cuando esa persona haya fallecido, claramente. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. Este artículo es importante y ha dado lugar a una gran proliferación de jurisprudencia, ¿sí? Proliferación de jurisprudencia, es decir, de muchos casos, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente por apariciones en revistas de personas públicas en situaciones no públicas, es decir, por las cuales requerían autorización para publicar esa foto. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que hay personas que son mucho más expuestas públicamente, ¿sí? Y no estoy hablando únicamente de funcionarios públicos, ¿sí? Estrellas de cine, de televisión, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas personas públicas, ¿sí? Por llamarlas de algún modo, o expuestas a la opinión pública, pueden ser fotografiadas, pueden ser publicadas sin su consentimiento, fotografías, ¿sí? Siempre y cuando sean, en general, culturales, ¿sí? O acontecimientos de interés público o que se desarrollen en público, ¿sí? Si le saco una foto a Messi jugando un partido de las eliminatorias, no tengo que pedirle, el diario no tiene que pedir la autorización a Messi para publicar esa foto. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, si le saco a Messi dentro de la pileta de natación de su casa con sus hijos, sí necesito autorización de Messi. ¿Sí? Por más que sea Messi, en este momento la persona más conocida, no solo en Argentina, sino en el planeta. No sé si es así, pero es muy probable. ¿Sí? Entonces, ¿es una persona pública? Sin ningún lugar a dudas. Si tomo una fotografía de él en un lugar público, en un acontecimiento público, no necesito autorización para publicar. Ahora, no puedo traspasar su esfera privada, ¿sí? Cualquier traspaso de su esfera privada me hace acreedor a un juicio normalmente de daños por violación a la intimidad, ¿sí? Esto es una cuestión muy importante. Yo voy a ver si les voy hoy ya terminamos con el primer PowerPoint este que había armado bastante grandecito, y ya se lo subo, y voy a ver si les subo, no creo que más de 3 o 4 casos, ¿sí? Para la semana que viene, ligados a esta situación. Hay 1.000 millones y normalmente son complejos, ¿sí? Normalmente algunos son de lectura bastante compleja. Voy a tratar de seleccionar algunos que sean eh, de una lectura más llevadera, ¿sí? Así que ustedes los pueden leer y por ahí la semana que viene charlamos un poquito sobre eso, que es una cuestión bastante interesante, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo acceder yo a la información o a la utilización, ¿sí? De estas personas públicas y sus fotografías o divulgar información de lo que está pasando? Claro, exacto, exacto, ¿sí?
Acá una de las chicas me pregunta, ¿el caso Chabrán es una foto sacada en un contexto? Sí, hay algunos, como todo en el derecho, hay zonas grises, ¿sí? Obviamente hay zonas grises. Si yo estoy caminando por la playa, ¿sí? Como le pasó a Chabrán, ¿estoy en un lugar público? Sí, pero no estoy dentro de un acontecimiento público, ¿sí? No estoy dentro de un acontecimiento público. Por ende, en esos casos, también mi identidad tiene que ser reservada. Sin perjuicio de eso, las consecuencias que acarrió o supuestamente lo que le pasó al fotógrafo, ya, digamos, claramente excedían cualquier tipo de sanción que le pudiera haber cabido, ¿sí? Ustedes saben que en el famoso caso de Cabezas, ¿sí? El fotógrafo que lo fotografió y luego apareció muerto en su auto, ¿sí? Sin embargo, el hecho de esa fotografía a una persona que en ese momento era bastante conocido, de carácter público, no significa que por estar una persona pública en un lugar público, de todos modos yo puedo fotografiarlo y publicarlo sin su autorización. ¿Sí? Ese acontecimiento tiene que ser público, ¿sí? No solo en un lugar público. No, me pone Natalia que creía que era una playa privada. No, no era una playa privada. Me parece que era Pinamar o Cariló o alguna playa así más exclusiva, pero no era, eh, creo que era Pinamar. Sí, creo que era Pinamar. No eran playas privadas, ¿sí? No eran playas privadas. Sin embargo, por más que fueran playas públicas, tampoco puedo estar fotografiando. ¿Sí? Veo alguna modelo en malla, por más bonita que sea, no puedo sacar fotos y publicarlas de esa modelo sin su consentimiento, o de un modelo masculino, o de un deportista, o de quien fuere. ¿Sí? Por más que esté dentro de una playa, ¿sí? O donde fuere, en un parque, tomando mate, lo que fuere, ¿sí? Todo eso queda dentro de la esfera privada. Solo puedo utilizarlo cuando están dentro de un espectáculo público. ¿Sí? Gente que falleció, ahí me pregunta también Natalia, gente que falleció, también. Ustedes fíjense que el caso de fallecidos necesitan autorización de quién? De sus hijos, su cónyuge, sus nietos, en caso de no existir, ascendientes en primer grado, es decir, padre o madre, ¿sí? Etcétera. Hay un caso muy resonante, pero después lo voy a leer por las dudas porque era complejo. Era de Balbín contra Editorial Atlántida, me parece que era. Uno que yo estudié en su momento en la facultad. eh, que es, Balbín era un político que siempre fue candidato a presidente y nunca ganó, ¿sí? Cuando estaba muriendo le sacan una foto en el hospital, ¿sí? Ya muy cerca de su muerte, y la publican sin autorización de sus familiares. Él muere casi inmediatamente después de la publicación y esto generó un ruido bastante grande en la sociedad en su momento y Editorial Atlántida, creo que la Editorial Atlántida en su momento, fue sancionada por esa conducta. Sí, en caso de personas fallecidas, esas autorizaciones quedan en cabeza de sus ascendientes o hasta los ascendientes en primer grado. Si no tuviera ninguno, ¿sí? Fíjense, que dice, faltando el cónyuge, hijos, padre o madre, o los descendientes directos de los hijos, es decir, nietos, la publicación es libre. Solo en ese supuesto, es decir, si no tengo a nadie a quien requerirle o solicitarle autorización. ¿Sí? Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y general culturales, o hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. ¿Sí? Este último es la parte gris, ¿sí? De nuevo, esta última parte, cuando dice o que se hubieran desarrollado en público, pero siguen siendo acontecimientos, ¿sí? Porque esto es una característica de las normas. Hay que ver en qué contexto está dado, ¿sí? Esto viene dentro de la misma norma que me dice hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público, pero tienen que ser acontecimientos o hechos, ¿sí?
de interés público, ¿sí? De interés público. Es decir, si Chabrán estaba caminando por la playa, no era de interés público, ¿sí? Si Messi está sentado en el Parque de Mayo tomando mate con su familia, no es de interés público, ¿sí? Por más que a todos les guste ver una foto de Messi tomando mate con su familia en el Parque de Mayo. ¿Se entiende? Ahora, si está dentro de su ámbito o dentro de una fiesta, ¿sí? En la cual está lleno de periodistas, se entrega de premios, eh, se transmite el evento, etcétera, etcétera, ahí claramente estamos dentro de un acontecimiento público, ¿sí? Ahí claramente estamos dentro de un acontecimiento público. El artículo 33, ¿sí? Por su parte, me dice, el derecho a publicar las cartas, ¿sí? Pertenece al autor. Después de la muerte del autor, es necesario el consentimiento de las personas mencionadas en el artículo que antecede y en el orden allí indicado. Esto ya también ha perdido bastante vigencia. Puede aplicarse normalmente a otras cuestiones, ¿sí? Ahora no se habla tanto de cartas, sino, por ejemplo, de mails o WhatsApp, ¿sí? Todo lo que hace a la comunicación. En su momento, ustedes no se olviden, ¿sí? Que esta norma viene de 1933 y algunos artículos, si bien han sido modificados, no ha sido ayornada totalmente la norma, pero ¿a qué se está refiriendo? A cartas, a comunicaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunicaciones, actualmente para la publicación de un mail o de alguna comunicación por WhatsApp, Telegram, Twitter, lo que fuere, ¿sí? Si esa persona falleció, tengo que pedir la autorización a los mismos que el artículo anterior, es decir, cónyuge, hijos, nietos o padres, ¿sí? Ascendientes en primer grado. Cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la publicación del retrato fotográfico de las cartas sean varias y haya desacuerdo entre ellas, resolverá la autorización judicial. ¿Sí? Resolverá la autorización, se resolverá la autorización judicialmente. ¿Qué significa? Que puede tener 5 hijos, ¿sí? Puedo tener 5 hijos, los cuales 3 están de acuerdo en que se publique y 2 no. Es decir, no hay unanimidad, no están todos de acuerdo. Entonces, no podría realizarse esa publicación con autorización. Tenemos que buscar esa autorización judicialmente, ¿sí? O requerir esa autorización judicialmente. Y por último, me queda, los largo en breve, ¿sí? Derecho a la imagen, artículo 53. De esto vamos a seguir trabajando la semana que viene, ¿sí? Ya les voy a ir subiendo esos fallitos a principio de la semana que viene, así lo hablamos el viernes, ¿sí? Pero quiero terminar de ver estos puntitos, ¿sí? Derecho a la imagen, artículo 53. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto ha dado, como les decía, mucha tela para cortar y muchos casos muy resonantes. Entonces, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos. Que la persona participe en actos públicos, que existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Es decir, solo 3 supuestos, que sean actos públicos, interés científico o ejercicio regular del derecho de informar. En caso de personas fallecidas, lo mismo. Pueden prestar el consentimiento de sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años, la reproducción no ofensiva es libre. Artículo 55. Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Es decir,
yo puedo autorizar, siempre que esa autorización no sea contraria a la ley, a la moral o las buenas costumbres. Además, ese consentimiento tiene que ser exteriorizado en forma inequívoca, es decir, no se presume, y de interpretación restrictiva. En caso de duda, va a ser que no se dio autorización, ¿sí? Vamos a ir por la negativa. Por otro lado, dentro de esta misma negativa, el derecho a la imagen confiere la facultad de oponerse a su captación y divulgación, mientras que desde la faz positiva permite a su titular ceder su uso y explotación. Es decir, fase negativa, puedo negarme, ¿sí? Oponerme totalmente. Y fase positiva, una vez que lo permití, puedo ceder su uso y su explotación. Derecho a la intimidad, ¿sí? Acá viene el caso de las personas públicas. Si la naturaleza de las imágenes es privada y personal, se produce una legítima intromisión en la intimidad, ¿sí? Y acá no se encuentra amparado por un derecho a la información que lo justifique. Siempre y cuando, artículo, me preguntaban qué número de artículo, 53 y 55, ¿sí? Artículos 53 y 55. Este derecho a la intimidad, ¿sí? Es un derecho personalísimo que está por encima, ¿sí? Del derecho a la información, ¿sí? Ese derecho a la intimidad se considera una legítima intromisión si no existe una causa que lo justifique, ¿sí? No existe una causa que lo justifique. En caso de los menores de edad, la ley 26061, en el artículo 22, receta el derecho de los niños a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, y prohíbe difundir o divulgar datos, informaciones, imágenes que permitan identificarlos cuando lesionen su dignidad o constituyen injerencias en la vida privada o intimidad familiar. Artículo 22 de la ley 26061. Ustedes han visto que muchas veces por ahí se publican imágenes, ¿sí? De adultos, conocidos y demás, y está borrosa la cara de los menores. La imagen de los menores es aún más sensible todavía, ¿sí? Por más que sean, repito, los hijos de Messi, ¿sí? Siempre tiene que estar respetada su intimidad. Siempre tiene que estar respetada su intimidad. Para las obras, dice el artículo 34 y 34 bis. Para las obras fotográficas, la duración del derecho de propiedad es de 20 años a partir de la fecha de la primera publicación. Para las obras cinematográficas, el derecho de propiedad es de 50 años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores enumerados en el artículo 20 de la presente. Si se acuerdan, obras cinematográficas, el autor del guión, el director y el productor. Si era, además, una obra musical, cinematográfica musical, el compositor de la obra musical. Deben inscribirse sobre la obra fotográfica o cinematográfica la fecha, el lugar de publicación, nombre o marca del autor o editor. El incumplimiento de este requisito no da lugar a la acción penal prevista en esta ley para el caso de reproducción de dichas obras. Es decir, tengo que poder identificar en qué momento fueron publicados y por quiénes, ¿sí? A eso se refiere el artículo 34. Y el artículo 34 bis dice, lo dispuesto en el artículo 34 será de aplicación a las obras cinematográficas que se hayan incorporado al dominio público sin que haya transcurrido el plazo establecido en el mismo y sin perjuicio de la utilización lícita realizada de las copias durante el periodo en que aquellas estuvieran incorporadas al dominio público, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ustedes se acuerdan que si no realizaba la publicación en tiempo y forma, pasan al dominio público, ¿sí? Lo dispuesto en el artículo 34 es de aplicación a las obras cinematográficas que se hayan incorporado al dominio público, ¿sí? Es decir, no cumplieron con la inscripción en el registro en debida forma, eso empece a la protección de la misma. Artículo 35. El consentimiento a que se refiere el artículo 31 para la publicación del retrato no es necesario después de transcurridos 20 años de la muerte de la persona retratada. Para la publicación de una carta, en este caso le hace comunicación, mails,
WhatsApp, Twitter, lo que fuere, el consentimiento no es necesario después de 20 años de la muerte del autor de la carta. Esto aún en el caso de que la carta sea objeto de protección como obra, en virtud de la presente ley, es decir, como plazo máximo 20 años. Artículo 36. Los autores de obras literarias, dramáticas, dramáticos musicales y musicales gozan del derecho exclusivo de autorizar recitación, representación y ejecución pública de sus obras, difusión pública por cualquier medio de la recitación, representación y ejecución de sus obras. Sin embargo, será lícita y estará exenta de pago de derechos de autor de los intérpretes que establece el artículo 56 la representación, ejecución y recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanza, vinculados con el cumplimiento de fines educativos, planes y programas de estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la actuación sea gratuita. Es decir, si la utilizamos estas obras literarias, dramáticas, musicales, en un establecimiento educacional y no es retransmitido a su vez por los medios, no necesitamos pagar, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer una obra de algo que está todavía bajo el amparo de la ley de propiedad intelectual, pero la quiero realizar por los alumnos de la secundaria, ¿sí? No van a cobrar por eso, ¿sí? Porque la interpretación o la actuación de los intérpretes es gratuita y en ese caso no tengo que pagar, está exenta de pago de derechos de autor. ¿Mm? Y termina el artículo 36. También gozarán de la exención del pago del derecho de autor a que se refiere el párrafo anterior, ejecución o interpretación de piezas musicales, conciertos, audiciones o actuaciones públicas a cargo de orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a las mismas sea gratuita. Es decir, vamos a algún espectáculo público gratuito y hay una banda municipal que interpreta canciones, ¿sí? Que todavía estarían amparadas por la ley de propiedad intelectual. En ese caso, tampoco tienen que pagar derechos de autor. ¿Por qué? Porque la concurrencia del público a ese evento es gratuita y además es una actuación pública a cargo de un organismo un organismo musical que pertenece al Estado Nacional, ¿sí? Nacional, provincial o municipal. ¿Mm? Creo que con esto ya terminamos de ver todo lo que es toda esta parte y ya la semana que viene nos vamos a estar metiendo con otra parte que es más compleja, que es todo lo que es la parte de sanciones y demás previstas por la ley. ¿Sí? Esto como que culminaríamos lo que es la parte general. ¿Sí? Entonces, a principios de la semana que viene yo ya les voy a estar subiendo el PowerPoint que estuvimos viendo a lo largo de todas estas clases. ¿Sí? Eh, por ahí les sirve, aunque sea como ayuda, y también les voy a ir subiendo unos casitos para que por ahí podamos ir charlando el viernes de la semana que viene, y eso nos va a meter a su vez en todo lo que son las sanciones y demás cuestiones previstas por la ley 11723. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, al único que veo es a Daniel, el único que me pone camarita. Los demás leo nombres, los demás casos. Em, ¿Hay alguna duda con relación a lo que estuvimos viendo? ¿Quieren que repasemos algo? Es bastante No, información, ¿sí? En general es bastante información y tratamos o bueno, voy tratando de hacérselo lo más llevadero posible para ustedes, pero bueno, se hace lo que se puede. Hay veces que hay clases que son más tediosas en ese sentido porque hay mucho, por ahí hay que poner en una clase mucho contenido a la vez, ¿sí? Bueno, entonces el martes que viene van a tener clase, creo que tienen práctica con Florencia, ¿sí? Si no me equivoco, creo que van a tener el martes que viene una clase práctica con Florencia y nosotros nos vemos físicamente el próximo viernes, ¿sí? bueno, listo, nos vemos. Buenísimo.
Buen fin de semana. Chao, Buen profe, fin de- gracias. Nos vemos. Adiós.